Buenos días, soy María Dolores Arias, como bien han dicho, técnico responsable del Servicio de Seguridad y Formación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia. Durante esta presentación voy a exponer los datos de los accidentes de trabajo que hemos investigado los técnicos de este instituto. Bien. Por la Ley de Creación 1/2000 del 27 de junio de creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, los técnicos estamos obligados a investigar y analizar las causas de los accidentes laborales que se producen por las condiciones derivadas del trabajo. Investigamos aquellos accidentes graves, mortales, muy graves, que se envían a la inspección de trabajo. Aunque también se investigan aquellos accidentes leves que por sus características, su frecuencia repetitiva y por las consecuencias que podrían haber originado en el trabajador, ¿no?, o en la empresa, se decide seguir profundizando en los hechos ocurridos. Comunicarles que en el Instituto de Seguridad hay un inspector de guardia durante 24 horas que cubre los accidentes laborales que se producen en la región de Murcia, y para acudir al lugar de los hechos, al lugar del accidente, con la máxima celeridad, ¿vale? Bien, en el año 2019 investigamos un total de 129 accidentes de trabajo. De esos 129 accidentes, 94 fueron remitidos a la Inspección de Trabajo y 35 accidentes se elaboró un informe que nosotros llamamos un informe interno. Este informe, por diversas circunstancias, se decide no proseguir con la investigación del mismo porque, por ejemplo, cuando el trabajador, el técnico se persona en el lugar del accidente, el trabajador sigue trabajando, no ha causado baja, o por ejemplo, por no tratarse de accidentes laborales. No obstante, todos los informes realizados por los técnicos quedan a disposición de la autoridad laboral, de la autoridad judicial, de las empresas, de los trabajadores accidentados y de todas aquellas personas que consten en estos accidentes. A partir de ahora, los resultados que voy a exponer son de los 94 accidentes que fueron remitidos a la Inspección de Trabajo. Bien, la gravedad de la lesión se hace en base a la calificación que el médico de la mutua que concierta la empresa le da al accidente. Este grado puede variar en función, el grado de la lesión puede variar en función por diversas circunstancias, por diversos motivos. Por ejemplo, una sentencia judicial, por la evolución del trabajador y también porque la propia mutua cambie la consideración que inicialmente le dio al accidente. En cuanto a la gravedad del accidente, se produjeron en el año 2019 5 accidentes mortales, 2 accidentes muy graves, 58 accidentes tuvieron la consideración de graves y 27 accidentes fueron calificados de leves, y se investigó también un accidente múltiple de tráfico en el que resultaron atropellados 3 trabajadores y otro accidente en el que se desconoce la gravedad del mismo porque a fecha de emisión del informe no había sido notificado a través del sistema Delta. Los accidentes que vamos a exponer los hemos agrupado
en función de la forma en que se produjo el accidente. En base a esto, la mayor parte de los accidentes se produjeron por la caída del trabajador de altura. Concretamente tuvimos 34 accidentes por caída de altura, 13 accidentes por el golpe que sufrió el trabajador con un elemento del equipo con el que trabajaba o por salir desprendido algún objeto. 12 accidentes fueron resultado de un atrapamiento, 11 accidentes fueron por atropellos, incluyendo aquí los golpes con vehículos, otros 11 accidentes se produjeron por la caída del trabajador al mismo nivel y 13 accidentes ocurrieron por otros motivos que explicaremos posteriormente. Bien, centrándonos ahora en los accidentes por caída de altura del trabajador, tenemos que decir que de un accidente le ocasionó lesiones letales al trabajador, otro accidente le produjo lesiones muy graves, luego se produjeron 25 accidentes graves y solamente 7 accidentes por caída de altura fueron calificados como leves. Bien, en cuanto al agente material, comentarles que estamos tratándolo ahora mismo desde el punto de vista de la herramienta, el equipo de trabajo, el objeto que utilizaba el trabajador en el momento del accidente. Por caída de altura tuvimos 14 accidentes desde una escalera manual, por la caída del trabajador desde una escalera manual. La mayoría de las veces cuando trabajaba, realizaba los trabajos desde este equipo. 10 accidentes por la rotura de una placa translúcida. 3 accidentes, los trabajadores cayeron por el borde de la cubierta y luego por otros motivos, pero quiero destacar entre estos 7 accidentes que se produjeron por otros motivos, la caída principalmente del conductor del camión desde la caja del camión o desde la plataforma. Y quiero destacar este tipo de accidente porque últimamente se está repitiendo con muchísima frecuencia y es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la descarga de mercancías en los camiones para evaluar, entre otros aspectos, la forma y el equipo y el vehículo que interviene en esta operación. Las causas de los accidentes las trataré posteriormente y de forma conjunta. Pasamos ahora a los golpes que reciben los trabajadores generalmente cuando están realizando el trabajo, por elementos por parte del equipo que está reparando, que está utilizando, aunque también destacan aquellos accidentes, 3 en concreto, que se produjeron por estar el trabajador en una zona de riesgo e impactarle un objeto al salir proyectado. Bien, en cuanto a la gravedad, por impacto tuvimos un accidente mortal, 8 accidentes graves y 4 accidentes leves. El accidente mortal se debió al salir despedido el pistón de un fuelle de suspensión del camión y golpearle al trabajador en la cabeza cuando realizaba tareas de mantenimiento. Bien, el agente material que interviene generalmente en esta forma de accidente suelen ser parte de los equipos que está utilizando, que está reparando el trabajador. Y generalmente se da
en operaciones de mantenimiento, reparación de avería. En los 3 accidentes que se produjeron por golpes con objetos, se debió que el trabajador estaba en una zona de riesgo y fueron golpeados por una mercancía que estaba suspendida. Pasamos a continuación a explicar un poco los accidentes que se produjeron por atrapamiento. En este sentido, como ya les dije al principio de la exposición, tuvimos 12 accidentes. 8 de estos accidentes, 2 accidentes causaron lesiones mortales a los trabajadores. 2 accidentes, en 2 accidentes las lesiones fueron calificadas de grave y en 8 accidentes fueron de leve. Generalmente, en este tipo de accidente se debe al acceso del trabajador a partes atrapantes que están en movimiento y que son peligrosas. Generalmente en las máquinas y en equipos de trabajo. En equipos de trabajo. Con máquinas se produjeron por atrapamiento en máquinas, con elementos móviles de la máquina, se produjeron 8 accidentes. Y al quedar el trabajador atrapado por cargas suspendidas fueron 2 y un trabajador por quedar atrapado bajo un equipo de trabajo. Se me ha olvidado comentarles que el accidente mortal por atrapamiento, uno de los 2 accidentes mortales que se produjeron por el atrapamiento, fue al quedar una trabajadora atrapada entre los elementos móviles de un despaletizador cuando realizaba en su interior labores de limpieza. El otro trabajador falleció a consecuencia de caerle encima la carretilla elevadora que previamente estaba conduciendo. Bien, en cuanto a los atropellos, comentarles que se produjeron un accidente que tuvo consecuencias muy graves para el conductor de un camión, 3 accidentes graves y 6 accidentes leves. Se investigó también, si lo recuerdan, al principio de la exposición les comenté que se emitió a la inspección un accidente de tráfico, creo que lo he comentado, que le causó a los trabajadores, fueron arrollados por un camión 3 trabajadores y las lesiones fueron calificadas de leve. Este accidente se produjo cuando pintaban los trabajadores las líneas de circulación en el carril derecho de una autovía. En cuanto al accidente mortal del conductor del camión, se debió cuando una carretilla circulaba en marcha atrás y arrolló al conductor que estaba circulando por el interior de un almacén. En cuanto al agente material, 6 de los accidentes que se produjeron por atropellos o golpes con vehículos se debieron a carretillas elevadoras. En 6 de los accidentes intervino la carretilla elevadora. En 2 de los accidentes, los trabajadores fueron arrollados por una plataforma recolectora. Y en otros accidentes, en los otros 3 accidentes restantes, tengo que decirle y hacer mención a que se produjeron por la colisión entre carretilla y traspaleta. Este tipo de accidente también es muy común y se está dando últimamente con bastante frecuencia. Bien, en cuanto a las caídas al mismo nivel, se investigaron
11 accidentes y los 11 accidentes le causaron lesiones graves a los trabajadores. Este tipo de accidente, que muchas veces se infravalora en las evaluaciones de riesgos y en la propia empresa, suele producirse y tener su origen en una falta de planificación de la actividad productiva y principalmente por la configuración y el desorden que presentan los espacios de trabajo. En cuanto a los otros 13 accidentes que se produjeron por motivos diversos, quiero recalcar que muchos de ellos se producen por el contacto del trabajador con objetos punzantes. En la época estival investigamos varios accidentes por insolación, por la exposición del trabajador a altas temperaturas, que ya sabemos todos que en Murcia alcanzan temperaturas muy elevadas. Se investigó también un accidente que causó un accidente eléctrico por la electrocución de un trabajador cuando realizaba tareas de mantenimiento en un cuadro de baja tensión. Con respecto a las causas, que la vamos a tratar ahora, quiero hacer una serie de matices. En primer lugar, los números que aparecen en el interior del círculo de este diagrama representan el número de veces que se repiten las mismas causas en los accidentes investigados por los técnicos del Instituto de Seguridad, por los accidentes de trabajo. En segundo lugar, la diferencia entre las causas que detectan los técnicos encargados de investigar el accidente, que ronda entre las 4 causas y las 7 causas, y las causas que se detecta por los técnicos de la empresa que investigan el mismo accidente, que oscilan entre 1 y 2 causas. Dicho esto, a nivel general les voy a decir que la mayoría de las causas que aparecen y que son coincidentes en todos los accidentes son el incumplimiento de las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos, planificación preventiva, manual de instrucciones o en el plan de seguridad elaborado por la empresa. Otra de las causas más llamativas y que coinciden en todos los accidentes son la falta de formación y de información de los trabajadores que tienen que ejecutar el trabajo. Se repite también con muchísima frecuencia la ausencia de un procedimiento de trabajo, dejando al trabajador, al albedrío del trabajador, el realizar el trabajo de la manera que él considera más conveniente. La falta de formación, he dicho, ¿no? La deficiente gestión preventiva, con fallos en la evaluación de riesgos, principalmente porque no se evalúa la tarea que está realizando el trabajador y no se infravalora y no se identifica el riesgo que se materializa en accidente. Por ese incumplimiento de las medidas preventivas, otra de las causas que se repiten con mucha incidencia es los fallos de vigilancia y control por personas responsables. En los trabajos en altura es por la ausencia del recurso preventivo encargado de supervisar la ejecución de los trabajos y que estos se realizan conforme se ha establecido en el plan de seguridad, si es el caso, o en la evaluación de riesgo elaborada por la propia empresa. Otro de las causas que aparecen con muchísima incidencia son los fallos de mantenimiento, la deficiente gestión preventiva, también es muy común,
Y el factor personal. Aunque decirles que de los 94 informes investigados emitidos a la Inspección de Trabajo, en 11 aparecía el factor personal. Si nos centramos en los accidentes, en las causas de los accidentes por caída de altura, de los informes, de los 34 informes emitidos, destaca la ausencia de protección colectiva y la ausencia de un sistema de personal frente a la caída de altura. Y solamente en 2 casos en los que se colocó un sistema de protección personal, en los únicos 2 casos, estos fueron ineficaces, ya que el trabajador no podía deambular por la cubierta y no podía llegar hasta el lugar donde tenía que reparar el trabajo sin soltarse del elemento que se le había dado. En las caídas de escaleras destaca el no poner a disposición del trabajador los equipos de trabajo adecuados. Todos sabemos que cuando se realizan los trabajos en la escalera, normalmente el trabajador tiene que utilizar las 2 manos. Se potencia la caída porque además en la mayor parte de los accidentes que hemos investigado requería movimientos y esfuerzos de riesgo para caer de altura. Otro de las causas que se dan con mucha frecuencia en los accidentes por caída de altura es la ausencia de un procedimiento por escrito. La falta de planificación de la tarea, los fallos de coordinación entre las empresas que concurren en el accidente. Como es evidente, por el incumplimiento que hemos dicho que se da en este tipo de accidente, la falta de vigilancia y control, que como ya he dicho, es la ausencia de recurso preventivo. Los fallos de formación y de información del trabajador aparecen en más de 30 de los informes investigados, de los informes realizados. Y luego se dan también, por supuesto, los fallos de mantenimiento. Si nos centramos en los accidentes por el impacto y por el golpe contra o por objetos fijos o móviles, tenemos que destaca el incumplimiento de las normas establecidas en la evaluación de riesgos, ¿vale?, realizada en la empresa. Se repite en los fallos de vigilancia y control y además los fallos de la evaluación de riesgos, sobre todo por no identificar la tarea y no identificar el riesgo de trabajo. Y por otro de los fallos que se dan es el incumplimiento de las normas que se establecen en el plan, en el manual del fabricante. En este tipo de accidentes por impacto no se cumplen también las normas, los criterios establecidos en el manual de instrucciones, y en 3 de los 13 accidentes los trabajadores estaban situados en una zona de riesgo. En cuanto a las causas que destacan en los accidentes por atrapamiento, mayoritariamente son el acceso a órganos atrapantes y peligrosos de las máquinas, por estar accesibles, por no haberse dispuesto ninguna protección por el fabricante, o por estar estos anulados o rotos, destacando, por lo tanto, otra de las causas que son los fallos de mantenimiento en este tipo de accidentes, además de los procedimientos de trabajo inadecuados o por la ausencia de estos que, como ya he dicho, provocan que el trabajador lo realice según le parezca más conveniente. En los atrapamientos se repite también las deficiencias en la gestión preventiva y en la
y en la no valoración de la tarea ni del riesgo por los técnicos que realizan la evaluación en las empresas. En cuanto a los accidentes por atropello, mayoritariamente se da por el no uso de cinturón de seguridad, por un incumplimiento de las normas preventivas y de las normas de seguridad impuestas en la empresa, por fallos de vigilancia y control, por fallos de mantenimiento y por fallos de la gestión preventiva de la empresa. Y muy importante en este tipo de accidentes es, y que destaca en todos, es la deficiente señalización vial. En cuanto a la caída al mismo nivel, los accidentes se producen generalmente por el desorden que presentan los lugares de trabajo. No solamente por la irregularidad que se da en algunos de ellos, sino porque el trabajador tiene que realizar su trabajo en un entorno con obstáculos y en presencia de zonas húmedas y con desechos provocados por la propia producción. Además de los obstáculos que se encuentran en el suelo, de cableados y objetos y los materiales almacenados. Bien, el objetivo de la prevención de riesgos laborales no es otro que evitar el accidente y desde ahí partimos, ¿de acuerdo? Entonces, es una conclusión o una reflexión entre todos. Para evitar el accidente, lo primero que tenemos que hacer es planificar la tarea de forma conveniente y saber qué medidas preventivas tengo que adoptar y hacer cumplir para que se evite el accidente. En los accidentes en altura, de caída de altura, sería muy importante que en la fase de proyecto se tuviera en cuenta y se implantaran ya medidas colectivas o sistemas de protección personal en la cubierta, ya que la mayoría de los accidentes que le he nombrado se han producido desde caída desde una cubierta. En 10 casos, por pisar una placa translúcida y romperse esta e impactar el trabajador en el suelo de la nave, y en 3 de los casos, por caerse por el borde de la cubierta. Con lo cual, es fundamental que en la fase de proyecto se establezcan ya medidas en las cubiertas y además el mantenimiento que se tiene que seguir en las mismas para que sean eficaces en cualquier momento en el que vayan a utilizarse. El cumplimiento el concienciar tanto a los trabajadores como a los empresarios de la necesidad de cumplir todas las normas que se establecen en la evaluación de riesgos, en el plan de seguridad y salud de la obra, cuando sea el caso, y en el manual del fabricante, cuando estemos tratando de sistemas, equipos de trabajo, maquinaria, etc. Importantísimo profundizar en las causas que provocan el accidente. Todas las causas están interrelacionadas, no son hechos independientes, con lo cual es fundamental dar con las causas principales que han originado el accidente, porque atajando estas se evitará el accidente. No nos podemos conformar con quedarnos con la primera causa que nos aparece. El poner, por supuesto, equipos de trabajo adecuados, por ejemplo, en el caso de trabajos desde la escalera, va a evitar la caída desde este equipo y, por lo tanto, evitará muchos de los accidentes que investigamos. Bueno, ya lo he dicho, concienciar con el cumplimiento de las normas de seguridad.
Luego, en el caso, por ejemplo, muy importante de los accidentes por atropello, va a ser el comprobar que los trabajadores, los carretilleros, utilizan el cinturón de seguridad. Es obligatorio, pero además salva la vida de estos en caso de vuelco de una carretilla. El accidente, las lesiones, si vuelca la carretilla, podrán ser por otras circunstancias, pero nunca por la muerte del trabajador al quedar atrapado bajo la carretilla. Y, por supuesto, hay que señalizar de forma clara las vías de circulación de carretillas y peatones, no solamente en el interior del centro de trabajo, sino también en la campa exterior. Y evitando ángulos muertos y evitando además utilizar las vías de paso de peatones y de vehículos con materiales, almacenando materiales, porque esto induce a que tanto el vehículo como el trabajador concurran en el mismo espacio y al mismo tiempo. Establecer procedimientos de trabajo por escrito, claros y concisos, es fundamental para evitar el accidente, con instrucciones claras de lo que hay que hacer, qué lo tiene que hacer y poniéndole los medios y los equipos adecuados para que no se produzca el accidente. En la caída al mismo nivel es muy importante que el trabajador en su puesto, en su entorno de trabajo, lo mantenga limpio, porque muchos de los accidentes que se producen son por resbalar el trabajador, por la presencia de agua y, como ya lo he dicho, por los desechos que se producen por el trabajo que el propio trabajador está realizando. De acuerdo, muchos de los accidentes por caída a nivel se debe a tropezar y al resbalar el trabajador con estos residuos, pero además hay que incidir que a veces estos accidentes además van acompañados por el descuido o las prisas del trabajador por realizar la tarea. No me quiero despedir sin decirles que es el incidir en la formación y en la información que aparece en más de los 30 accidentes que hemos investigado. Los fallos de la formación y de la información, que se reflejan en la ausencia generalmente de práctica con los equipos de trabajo y con la forma de hacer el operario la tarea. Con una formación adecuada, porque es evidente que algo está fallando en la forma de transmitir los contenidos, con una formación y con unas instrucciones claras del trabajo, del puesto de trabajo, de los equipos que tiene que manejar. María Dolores, perdona, estamos en tiempo. Si eres tan amable... Vale, ya estoy terminando. Venga, ¿Vale? muchas gracias. Es, pues, que para evitar el accidente hay que incidir y formar a los trabajadores perfectamente. Y un dicho para la formación que me gusta repetir es que lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Muchísimas gracias por la atención.